Bienvenidos al canal Meteo Windy. Hoy lunes 26 de abril vamos a hablaros del Frente Frío número 54, que claramente ya lo estamos viendo dibujado en el mapa que estamos teniendo ahora mismo aquí enfrente del satélite y que, como vais a ver, va a ser un Frente Frío un tanto diferente al Frente Frío que ha habido en las últimas semanas, puesto que es un Frente Frío que va a estar asociado a una vaguada de la corriente de chorro polar, y lo que va a hacer es va a traer un descenso de temperaturas que va a ser un poquito más notable, y evidentemente va a venir muy bien porque las temperaturas tan altas que se están registrando en la zona del sur de los Estados Unidos y sobre todo en el norte y noreste de México, que por cierto van a continuar durante un par de días más, pues va a hacer que refresque el ambiente durante unos cuantos días. Vais a ver que ahora mismo, si ponemos el mapa y dibujamos los frentes, aquí tendríamos el frente frío número 53, aquí tendríamos ya empezar a vislumbrarse el frente frío número 54, y aquí hay una zona de nubosidad en el centro que claramente no es que esté dejando muchas lluvias, pero sí que hay una zona de baja presión, de inestabilidad en esa zona, y que por lo tanto por eso está generando esas nubes. Vamos a ir viendo un poquito el desarrollo y vais a ver por qué se va a formar este frente frío, y al mismo tiempo vamos a ver también cómo va a afectar al Golfo de México. Vamos a ver también cómo va a afectar también a América Central, porque este frente frío va a descender hasta la zona incluso de Guatemala, Honduras, ya lo veréis ahora, también Cuba, y por lo tanto va a ser un frente frío que va a ser un poquito más activo de los que hemos visto hasta ahora. Si ponemos el mapa de viento para que podáis observar exactamente cuál es la configuración del viento en las capas altas de la atmósfera, y lo ponemos a 300 hectopascales, es decir, a 9.000 metros de altitud, observar que por una parte aquí tenemos la corriente de chorro polar, pero observar la vaguada que hace aquí. Ahí la tenéis, la vaguada, y aquí tenemos la corriente de chorro subtropical, que es esta. Bueno, como veis, si las quitamos, vamos a ver cómo va a ir evolucionando esto, y observar que ya para mañana, observar cómo esa vaguada que estamos viendo, aquí la tenéis, esta vaguada perfectamente dibujada. Bueno, pues esta es la vaguada que va a generar una zona de inestabilidad en toda la zona del sur de los Estados Unidos, y que es la que va a producir el descenso de temperaturas, y a su vez va a estar asociada luego después al frente frío número 54. De hecho, si ponemos ahora mismo el mapa de temperaturas a esa altitud, vais a ver cómo se va a notar perfectamente ya para los 5.500 metros. Ahí veis claramente cómo se va a producir un embolsamiento de aire frío que va a ir bajando, descendiendo hacia latitudes más hacia el sur. Claro, estamos en el mes de abril, a finales ya del mes de abril. Esto, si hubiese sido en el mes de enero, pues hubiese sido una tormenta invernal con grandes cantidades de nevadas. Esto ahora, en esta época del año, va a dejar alguna nevada, por ejemplo, en la zona de Utah, Colorado, en las zonas altas, pero evidentemente no tiene nada que ver con las que se registraron, por ejemplo, en el mes de febrero de este año. De hecho, veis que la temperatura, por ejemplo, en esta zona serían, vamos a ponerlo ahora mismo, de temperaturas de 26 grados bajo cero, que no está nada mal, pero que evidentemente, comparado con los 35 bajo cero que hubo en otras zonas en febrero de este año, pues evidentemente va a ser un descenso de temperaturas, pero como estamos en abril, evidentemente se va a notar menos. Bueno, pues este embolsamiento de aire frío, que vais viendo poco a poco cómo se va a ir trasladando hacia el sur, poco a poco se va a ir desdibujando, se va a ir debilitando, y por lo tanto, aunque va a generar el frente frío también, como vais a verlo a continuación ahora mismo, pero sin embargo va a generar un descenso de temperaturas que lo que va a hacer es refrescar el ambiente, y eso es algo digno de agradecer, porque realmente veréis que el ambiente está muy cálido en toda la zona del sur de los Estados Unidos y al mismo tiempo del norte de México. Mirad, ahora mismo esta es la situación. Aquí vemos perfectamente a la derecha el frente 53. Aquí vemos cómo ya se está formando el frente 54, incluso ya está dejando nevadas, y se espera que deje hoy alguna nevada débil en toda la zona, como estáis viendo, por ejemplo, de los estados de Nevada o de Utah. Y ahora vais viendo cómo va a ir pasando el frente, observar cómo se va a ir formando poco a poco. Por cierto, hoy puede dejar alguna lluvia en la zona norte de Baja California, y veis cómo poco a poco se va a ir formando de una forma mucho más definida y más nítida el frente frío. Ahí veis que, como para el miércoles, claramente ya tenemos aquí ese frente que va a ir cruzando toda la parte del norte del estado de México, o de México, mejor dicho, del país de México. Luego vais a ver también cómo se va a ir formando de forma más notable todavía para el jueves, y observar que ya para el jueves los vientos que van a predominar van a ser los vientos del norte, y eso es lo que va a provocar que el frente frío descienda hacia latitudes,
como va a ir más hacia el Golfo de México y que incluso, como estáis viendo aquí, genere importantes tormentas, como vais a ver, en la zona del sur de México, sureste, en Guatemala y en Honduras para los próximos días, para finales ya de esta semana. Observar que el frente continuará también por la zona del sur de los Estados Unidos y también dejará tormentas en toda esta zona. Por lo tanto, si resumimos, vamos a ir viendo por una parte las acumulaciones de viento que va a generar este frente frío y sobre todo, como veis, principalmente la Sierra Madre Occidental, en las zonas altas, es donde va a dejar rachas de viento que pueden llegar hasta los 90 km por hora. Es principalmente donde más viento se va a recoger. No se van a generar tantas rachas de viento tan intensas como han producido otros frentes anteriores, por ejemplo, en el mes de enero y febrero en la zona de Tamaulipas o por ejemplo de Veracruz, pero sí que también va a dejar algunas rachas de viento, como veis, alrededor de 60-70 kilómetros y en el istmo de Tehuantepec también de 80 kilómetros, pero ya más para el viernes de esta semana. Y luego, por otra parte, en cuanto a la acumulación de lluvias, vais a ir viendo cómo, en primer lugar, si ponemos el mapa para las próximas 24 horas, observar que, aunque había mucha nubosidad en la zona central, pero eso no va a generar muchas lluvias. Más bien, esa vaguada, veis como en el sur, en California, de los Estados Unidos, por esta zona sí que va a dejar esas nevadas en esta zona. Hoy se espera que pueda haber algún tipo de núcleo tormentoso en la zona de los estados centrales de México, así como también en Chiapas, como estáis viendo aquí, y en Guatemala, pero es ya para los próximos 3 días cuando se va a notar más el efecto de este frente frío, porque sobre todo va a dejar lluvias una vez más en el sur de los Estados Unidos, pero observar que a medida que vaya descendiendo hacia latitudes más hacia el sur para el jueves o el viernes de esta semana es cuando ya se notarán que habrá más lluvias en forma de tormenta en los estados centrales alrededor de Ciudad de México, como veis aquí, y también en el estado de Veracruz. Y luego, posteriormente, para el viernes y el sábado, va a dejar en el estado de Chiapas y en Guatemala, sobre todo en la zona del Pacífico, es donde se va a notar una vez más el efecto de este frente frío. Luego, por lo tanto, el frente frío va a dejar descenso de temperaturas en el sur de los Estados Unidos, va a provocar alguna lluvia, que puede ser en este caso ligera en la zona hoy, por ejemplo, de Baja California, algo que puede dejar también en los próximos días en la zona, como estáis viendo aquí, de Sonora, en el norte con la frontera con los Estados Unidos. Alguna precipitación escasa, localmente puede a lo mejor ser un poquito más fuerte, pero poco más, tormentas que se puedan formar en diferentes puntos, como veis, de las zonas donde realmente se está acumulando mucho calor debido a la cantidad de calor que está haciendo en estos días y hay una sensación de sofoco muy grande y se puede generar algún tipo de tormenta de estas que llamamos aquí veraniegas. Y luego veis que claramente a medida que el frente frío ya sí que vaya pasando, entonces sí que ya se van a generar más lluvias, que veréis, que ya hablaremos de esto más adelante, sobre todo en Guatemala, en el estado de Chiapas, también en la zona de Veracruz, en los estados centrales de México y luego ya posteriormente en América Central, pero de esto ya hablaremos más adelante los próximos días. Por supuesto también en la zona del sur de los Estados Unidos, aquí veis claramente cómo también se van a generar bastantes lluvias de este frente frío número 54. Quisiera hablaros de las temperaturas. Observar que para las temperaturas, fijaros el calor que está haciendo en la zona nororiental de México, también en los estados, como estáis viendo aquí, de Guerrero, Oaxaca, sobre todo, ¿verdad? En Guerrero, Oaxaca, también aquí en Michoacán, también por supuesto en Campeche, en Tabasco, o sea, son temperaturas muy altas, cercanas a los 40 grados, pero que esto va a aumentar. Veis que para el martes y sobre todo para el miércoles, observar cómo en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas, en la zona de Veracruz también, San Luis de Potosí, es decir, todas estas regiones, fijaros que las temperaturas pueden llegar, por ejemplo, en la zona al sur-sureste de Monterrey a temperaturas de 44 grados en esta zona. Y al mismo tiempo toda la zona de Tabasco, Veracruz, Campeche, temperaturas rondando los 40-42 grados para el miércoles. Es decir, que ese calor se va a intensificar durante los 2 próximos días. Pero observar cómo aquí en la zona ya de Chihuahua, Sonora, observar cómo ya descienden las temperaturas y es porque ya se acerca el frente frío número 54 y por lo tanto va a dejar un descenso de temperaturas en la parte noroccidental de México. Para el jueves, claramente como el frente frío se va a ir trasladando hacia el este, empieza a descender algo, pero muy poquito, las temperaturas. Es el viernes cuando ya se empieza a notar el descenso claramente
en toda la zona norte-noreste de México y al mismo tiempo también en la zona, como veis aquí, de Ciudad de México, de los estados centrales. Y observar que ahora lo que ocurre es lo contrario. Ahora empiezan a subir las temperaturas en el estado de Baja California, en Sonora y en Sinaloa. Y luego para el sábado es cuando ya se empezará a notar el descenso de las temperaturas más en la zona de Tabasco, Chiapas, Campeche, etcétera. Es decir, que como veis, el frente frío va a ir poco a poco atravesando toda esta zona del norte de México, noreste, y luego al final al este y al sureste, y poco a poco a lo largo de la semana es cuando se va a ir notando el descenso de las temperaturas, pero como veis va a ser de forma lenta. Y al contrario, las temperaturas para el fin de semana empezarán a subir de forma notable en la zona noroccidental de México y también, como veis, en los estados, como vemos aquí, de California, etcétera. Luego, por lo tanto, si resumimos por poblaciones un poquito lo que podemos esperar para estos días, por ejemplo, aquí podemos en Ciudad de México, en la capital, observar que durante estos días de la semana, desde el lunes hasta el viernes, puede generar algún tipo de tormenta aislada, pero sería el jueves cuando realmente el paso del Frente Frío 54 sería el que empezaría a notarse ya más con algún tipo de lluvia más intensa. ¿Veis cómo descienden las temperaturas? Por ejemplo, en Ciudad de México, en la capital, temperaturas de 28 grados para el miércoles a 22. Se notaría el efecto de este frente frío. Vamos a ver otras poblaciones para que veáis también, por ejemplo, en Monterrey. Veis que también como ahí va a llover muy poquito, se espera alguna precipitación para hoy, podría ocurrir algo, pero muy poca cosa. Y luego el viernes a lo mejor algo también debido al paso del frente frío y observar cómo las temperaturas de 37 grados que se esperan para el miércoles en Monterrey pasarían a 28 grados para el próximo viernes. Luego, por lo tanto, un descenso que también es apreciable para esta parte. Luego, si nos vamos, por ejemplo, a Chihuahua, vais a ver que aquí lo que se va a notar principalmente es un poquito desde el descenso de las temperaturas, sobre todo para el miércoles y para el jueves, de 31 grados a 22, es decir, se va a notar claramente. Y luego, si nos vamos ya por último a Villahermosa, veréis cómo aquí se va a notar de forma notable el descenso de temperaturas. Porque fijaros, el jueves temperaturas de 42 grados y sin embargo el sábado temperaturas de 30 grados. Un descenso de 12 grados que se producirá al final de la semana cuando ya el frente de frío 54 se note su efecto claramente en toda la zona del sur del Golfo de México, Guatemala, etcétera, etcétera. Y algunas lluvias, como veis también, que puede producir este frente frío. Luego, por lo tanto, como estamos viendo, es un frente frío que está asociado, como os he dicho, a esta zona de vaguada que se presenta en la zona de, ahora mismo, del estado de California, sobre todo, y que va a ir poco a poco trasladándose hacia el este, puede incluso dejar, fijaros, alguna ligera, pequeña nieve, poquito, pero algo de nieve incluso podría dejar en la zona del norte de Chihuahua. Aquí se ve como algo de nieve podría incluso dejar en esa zona, pero como veis, principalmente lluvias poco por la zona del norte, más bien las lluvias se esperan más hacia la zona del interior en los próximos días y sobre todo en los próximos 5 días. Como veis, en estos momentos es lo que más se espera, sobre todo en la parte más del este y en la parte del sur de los Estados Unidos. Pues más o menos esto era lo que queríamos mostraros. Es un frente frío más. Como veis, vienen uno detrás de otro. Prácticamente los pronósticos que se hicieron a principio de la temporada de los frentes fríos para toda la zona sur de los Estados Unidos y México se han cumplido perfectamente las previsiones y todo indica que va a haber más. Ya hemos visto por anticipado ya un poquito cómo va la situación para el futuro y parece ser que todavía queda algún frente frío más que podamos ver en los próximos días. Espero que, como siempre, este vídeo os haya ayudado a conocer un poquito la situación del tiempo y, como siempre, nos vemos en próximos vídeos.